un nuevo programa de Diplomacia Activa. Sería lunes, ¿no? ¿Es el día del estudiante? ¿Qué? Sí. Esta sí que no te la sé responder. Es el 21. Sí, es el día del estudiante. Bueno, feliz día a todos los estudiantes, a nosotros, a los que les ha tocado este año estudiar desde sus casas o prácticamente a todo el mundo, a quienes se les ha complicado, a quienes no, a quienes le ponen, feliz día. Hoy tenemos un programa extraño. ¿De qué vamos a hablar? De todo un poco. Eso significa no sabemos de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de todo un poco. El mundo, como siempre, nos trae cosas nuevas. Vamos a actualizar un poco qué ha pasado en el mundo. Sí, y vamos a hablar de la Argentina. Hoy estamos transmitiendo el día sábado, así que hoy hay un banderazo en todo el país, en distintas ciudades. Acá en Mendoza, en Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, vi que también había mucha gente. Así que, digamos, el banderazo lo vamos a hablar más en el bloque de Argentina, pero es por pedir un poco de... Bueno, vamos. Pero primero quería empezar hablando, ¿cuál es el lema de Diplomacia Activa? Sol. Quédate, escuché, activa, que el mundo nos necesita atentos. Bueno, sí, la primera parte. El mundo nos necesita atentos, es el lema de Diplomacia Activa. Y eso conlleva un poco a saber qué está pasando en el mundo, pero la idea no es saberlo de manera naif, sino que conlleva un poco de responsabilidad. El mundo nos necesita atentos y nos necesita activos. En realidad el lema completo es: el mundo nos necesita atentos y la política en actividad. Y tiene que ver muchas veces con que en nuestro país todo se partidiza. Si querés hacer un poco de política, tenés que pertenecer a tal o cual partido político. Lo que nosotros planteamos en Diplomacia Activa es que hay un gran juego. Imagínense que hay un Catán, un Monopoly y un Tech todos juntos y hay un par de personas jugando, ¿sí? Esas personas que juegan son las que inventan las reglas y las que no dejan transmitir esas reglas o las que no comparten las reglas a los demás jugadores. Los demás jugadores somos los simples mortales o todos nosotros que nos encontramos viviendo en el mundo y en sociedad y en gobierno, etcétera, pero no sabemos jugar o no podemos jugar porque el poder está concentrado en pocas manos, digamos, para aquel que tiene un cargo eclesiástico, un puesto político o una billetera acaudalada. Entonces nuestro planeamiento un poco con Diplomacia Activa es compartir las reglas del juego, ¿sí? Empezar a que todos podamos hablar de política, desde el que no sabe nada hasta el que sabe mucho, y poder compartir todo eso y ponerlo en actividad. Nosotros lo hacemos a través de distintos medios, la radio, por ejemplo, los podcasts, que bueno, de paso anuncio que va a salir el tráiler del podcast. Hoy vamos a empezar a hacer un podcast con Clara Estabile, Agustina Sierra y Juanfra Roldán, que va a estar muy bueno porque van a hacer entrevistas a distintos referentes del derecho, la política, etc. Y también me gustaría anunciar que empezó la Semana de Naciones Unidas con Diplomacia Activa. Y eso tiene que ver con que vamos a estar subiendo artículos referidos a Naciones Unidas y por los 75 años de la Organización Universal por Excelencia. Le mando un saludo de paso a Vicky Repudés, a Scout Meredith, que está en Estados Unidos y escribe para Diplomacia Activa, y para Ana Collado. Bueno. Y que invitamos a escribir a la gente también, ¿no? Necesitamos gente que escriba, así que los invitamos a eso, a escribir. Se meten en www.diploactiva.com y ahí directamente les aparece para poder escribir. Bueno, decíamos que la política nos necesita en actividad y el mundo nos necesita atentos, ¿sí? Hoy lo que está pasando en el banderazo, por ejemplo, aquí en la Argentina, que ahora lo vamos a hablar, tiene que ver con que se están cercenando las instituciones de la República. Y no quiero sonar muy macrista, pero tiene que ver con que Alberto Fernández, bueno, no él directamente, pero sí Cristina Kirchner, desplazó jueces de la justicia federal que la están investigando a ella en distintos casos. Tenemos que ver, también han pasado cosas buenas aquí en Mendoza. La política no siempre es mala, ¿sí? Porque ahora en las redes sociales hay varios movimientos de que todo lo que tiene que ver con la política es malo. Eso es un error. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, tenemos un programa raro pero interesante, así que los invitamos a que nos acompañen. ¿Cuál es el audio? She said, you're the man. I'm on together and I'm having doubts. We won't hurt you or your plans. Paraphernalia and contraband. I wasn't allowed to, I was proud to plant tons of germs and fuckeries in my life. All I'm saying is that's not me. It could be you for all eternity.
sun shines forever. You know that it don't really know. I'm getting spat out of bigger while you're cycling home. It's an ongoing circle, no side to behold. Vicious repetitions, but I'm still cycling home. She said you're a star, cause and you're a star, and we're all star. That rebounds, but first the outcome's weak. Before you know what to speak, I just forgot what I was thinking. All these blues have got me sinking. I dropped it on the floor because of your missed call, the one you sent to me. And I wasn't allowed to, I was proud to call tons of germs and fuckeries in my life. All I'm saying is that's not me, it could be you for all eternity. Chronic sun shines forever. You know that it don't really though. I'm getting spat out of Peckham while you're cycling home. It's an ongoing circle, no sights to behold. Bueno, ya que estamos en esto hablando un poco de todo, vamos a hacer como una imagen general de lo que está pasando en el mundo. Así como una imagen muy general. El sistema que creó un poco Estados Unidos, o la que él fue el principal referente, se está cayendo, que son las democracias liberales. Se está cayendo por distintos motivos, pero principalmente porque se está auto boicoteando, digamos, el gobierno de Trump. ¿Por qué distintos motivos? Bueno, el gobierno de Putin, por ejemplo, está bancando campañas de líderes sumamente autocráticos como Le Pen en Francia. Sí, y después Donald Trump ya no está creyendo tanto en el multilateralismo. Por ejemplo, empezó la Semana de las Naciones Unidas, que para mí es como el mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los presidentes se juntan a hablar sobre desarrollo sostenible, bla, bla, bla. El único presidente que puede ir por la cuestión de la pandemia es Donald Trump. Adivinen quién no va a ir. Donald Trump. O sea, no cree directamente en Naciones Unidas ni en ninguno de sus organismos, no cree en el multilateralismo. Y eso, digamos, fue el sistema que creó Estados Unidos para ser la potencia hegemónica. Si cualquier cosa que pase, la pasa por Naciones Unidas, él no queda tan mal, y eso se hace, se completa de alguna manera. En este aspecto, se murió una jueza muy importante en Estados Unidos, una referente no solo del feminismo y del derecho a nivel internacional, sino una jueza federal liberal, ¿sí?, que le hacía bastante la contra a este tipo de liderazgos autocráticos. ¿Cómo se llama? Ruth Bader Ginsburg. Hubo mucha repercusión porque la señora, que estaba peleando con un cáncer hace bastante tiempo, creo, si no me equivoco, tenía 79 años, como decías, una jueza federal liberal, y ahora deja ese espacio, esa vacante vacía, y Trump puede llegar a poner a alguien de su palo en ese puesto. Y estamos a días, no meses siquiera, de las elecciones en Estados Unidos, y eso repercute muchísimo en el país, ¿sí? Y en el mundo en general. Es como un desplazamiento el que hizo Cristina, pero de forma natural, digamos, ¿no? Algo así. De forma natural. Y se murió. Nadie la desplazó, digamos que se murió. Sí. Ahora tenemos unas ganas de hablar de Cristina, pero lo vamos a dejar para el próximo bloque. Sí, me parece que se le están alineando un poco las fichas a Trump en ese sentido. Podemos decir que fue un golpe de suerte. No sé si queda muy bien por la situación de la pobre mujer. Pero bueno, hay que ver cuál es la estrategia que tiene Trump para poner en la mesa ahora con esta situación que nombrabas vos. Tiene la puerta abierta, por así decirlo, para colocar a alguien que esté más afín a su política. Es algo que claramente lo va a beneficiar y que él va a descubrir la manera de hacerlo. Y, como siempre. Sí, lo va a hacer, digamos, como que es asumido eso. Bueno, además de su cargo, digamos, estatal, la señora fue la segunda jueza federal de los Estados Unidos, ¿sí? Y eso también vislumbra la situación de las mujeres en cargos públicos importantes. Ya vamos a hablar de la situación de Alberto Fernández. Yo recuerdo esta semana que hubo un tuit como muy compartido que criticaban muchísimo al gobierno de Macri con respecto a las cuestiones de género, ¿sí? Hay una diferencia entre hacer demagogia, que es lo que hace el gobierno de Fernández, hablar en inclusivo, prometer aborto legal, bla, bla, bla,
y hacer las cosas. Tampoco digo que Macri es feminista, pero los cargos jerárquicos en su gobierno más importantes están ocupados por mujeres: seguridad, cancillería y vicepresidencia. Después, y la provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal. Se abrió el debate del aborto, que Macri esté a favor o no, porque no lo está. No estaba a favor. Se abrió el debate, al menos. En los gobiernos kirchneristas nunca se abrió. Y recordemos la figura de Alberto Fernández conjunto a la del Papa. Bueno, ya estoy medio manija con el tema. Es el GIN, que de paso decimos que estamos en el botedón. Si quieren venir a hablar de política, pueden venir a hacerlo en... Sarmiento 785. 685. 685, bueno. Pueden venir a tomar algo y hablar de política. Pero vamos a hablar un poco más de este bloque. Comencé hablando un poco de la democracia liberal y el ascenso de los populismos, etcétera. Y hay un baluarte, digamos, que aún resiste frente a eso que es Europa, que se está desmembrando un poco. Sí, me parece interesante que nombres a Europa. Justamente estudiando para el bloque, yo por lo menos me di cuenta de la situación que viene atravesando Europa a través de los años y por qué es esta situación del desmembramiento de las democracias liberales y que empiecen a subir autócratas a cada uno de los poderes de Europa. Y es por la cantidad de crisis que ha enfrentado desde el 2008 hasta la actualidad. Yo la verdad nunca me había dado, sí conocía particularmente cada una de las dificultades que había tenido el continente, pero nunca me había focalizado en esta situación de decir, ¿por qué están surgiendo estas personalidades? Y han enfrentado ciertas crisis económicas y todos sabemos que a partir de las crisis surgen ciertos sectores de la sociedad descontentos y apalancan a estas personas hacia el poder. En realidad hay una crisis en particular que le dio el pie a los ascensos a los populismos en Europa, y es la crisis de las migraciones. Recordemos que con las guerras en Medio Oriente, específicamente en Siria, y la desestabilización en África, hay migraciones masivas hacia Europa. Entonces un país como, Austria, que venía muy tranqui, de repente te encontrás con 1 millón de personas en la frontera que quieren entrar. Sí, y déjame agregar a esto que decís vos. Para mí la crisis de los migrantes vino un poco a exacerbar la crisis que venía trayendo Europa, principalmente con lo que fue la crisis del euro hace no mucho tiempo y después con los resabios que aún tenían de la crisis del 2008, que si bien ya pasó hace 12 años y Estados Unidos tuvo una intervención muy fuerte dentro de los organismos internacionales para paliar esa crisis, Europa la sufrió un poco y le quedaron algunos resabios, como le decía, de tal crisis. Porque además fueron consecutivas, digamos, las crisis, ¿no? Exacto, Primero sí. fue la del 2008, la del euro y la crisis del 2015. Exacto. Entonces fueron como todas las crisis, que es lo que llevó justamente a esto que hablamos de estos gobiernos al poder. Y es porque un poco la gente necesita de escuchar estos discursos de, los vamos a salvar, y estos discursos lindos, que es como siempre llamamos a los discursos populistas, porque es así, es como que te endulzan la oreja y suena todo muy lindo lo que dicen. Y después... Te dicen lo que querés escuchar. Exactamente, te dan justo ahí donde vos querés escuchar y así terminan en el poder y después nos damos cuenta, ¿no? Sí, se busca lo que es la definición de demagogia. Por ahí se habla de promesas hacia la población de soluciones fáciles. Soluciones fáciles y rápidas. Y muchas veces, como decimos, vienen por crisis estas promesas y en las crisis no es nada fácil ni nada rápido de resolver. Claro, te dicen, se va a resolver la economía después de una crisis como la del Tocando 2008. Tocando este botón o haciendo tal o cual cosa que en 2 años ya está todo como lo conocíamos. A mí me da la imagen como a parche, el populismo, ¿no? Como que nada de fondo, sino todos parches y van como solucionando así por arriba, digamos, la cuestión. Y también te dicen un poco eso, como que, miren, esto se va a solucionar, como vos decís, apretando este botón, pero en realidad de fondo no está hecho el trabajo nunca. Lo que pasa es que el populismo, para existir como tal, o para el populismo, el partido populista llegar al poder, tiene que establecer o un problema a resolver o un enemigo a derrotar. Eso quería comentar. No siempre es, voy a resolver la crisis, sino es también, voy a combatir un enemigo. A mí me genera mucha curiosidad. Eso pasa a nivel general. Acá en América Latina el enemigo es Estados Unidos, el oligarca, etcétera. Para Trump el enemigo es el mexicano o el chino. Y para los europeos, por ejemplo, es el musulmán. Sí, los migrantes. Marine Le Pen ha hecho campaña directamente en contra de los musulmanes y el Islam. Y eso no solo exacerba el terrorismo yihadista, sino que también se genera una xenofobia para que siempre esto lo aclaro. El Islam no es sinónimo de terrorismo. Siempre lo aclaro porque la religión islámica tiene un montón de valores como cualquier religión y nada tiene que ver con el extremismo islámico. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier musulmán o una mujer que lleva el velo en la cabeza en Francia, por ejemplo, es totalmente discriminada. Y eso el populismo lo busca siempre incendiar cada vez más para hacer campaña. Sí, me parece algo muy importante lo que estás diciendo con respecto al Islam y al terrorismo.
a las personas que están interesadas en estos temas o a las personas que tienen dudas sobre lo que es el Islam y sus costumbres y su cercanía por ahí con las prácticas terroristas, hablen con una persona islámica. Yo, la verdad que, ¿te acordás cuando tuvimos la charla en la universidad que llevaron a una chica musulmana? A mí la verdad esa charla me cambió la vida. Desde el punto de vista, no sé si te acordás la anécdota, ella nos contaba lo que era la yihad para un musulmán. Todos conocemos la yihad como la guerra santa contra el capitalismo, en este caso contra Occidente. La yihad para un musulmán es la lucha interior para ser mejor todos los días. Claro, el extremismo lo que hace es reinterpretar las sagradas escrituras para hacer lo que quieran. Una cosa... No, y la prensa también hace mucho para que se interprete de esa manera. Porque necesitan de ese enemigo, se Porque- alimentan de eso y los ponen como el gran enemigo. La Por eso prensa, la que- prensa occidental se aprovecha de todo este tipo de discursos Exacto. también para hacer más xenofobia. Desde ya. Y eso es un tema también. Por ahí ¿eh? hasta se te llega a hacer difícil llegar a cierta información certera y verdadera, porque tenés que atravesar todas estas historietas que nos comemos, por ejemplo, con lo de la yihad. Yo en segundo año de la facultad recién vine a entender bien que era una yihad para un musulmán. Y tendríamos que hacer la prueba entre googleemos yihad y hablemos con un musulmán y que nos cuente qué es. Por También supuesto, sería por eso invito a las personas que están interesados en estos temas o que tengan dudas a hablar con una persona musulmana. Sí, sí, directamente. A mí, bueno, ya que Pancho cuenta una anécdota así, yo conversando con una amiga, con Mena, que es egipcia, musulmana, muy, muy religiosa y creyente, ella me decía, ¿cómo voy a estar a favor de cualquier matanza si en el Corán dice solo Dios da y quita la vida? O sea, los yihadistas tienen una reinterpretación del Islam sumamente extrema y también se mueven intereses económicos por atrás, ¿sí? Quienes financian a esos grupos terroristas. Y eso tiene mucho que ver. Bueno, nos desviamos un poco del tema hablando del terrorismo, pero lo que quería hablar en realidad es de la cuestión europea. Porque así como hay un extremismo islámico, hay un extremismo desde el lado político que hace discurso con este tipo de situaciones, ¿no? También recordemos, por ejemplo, Boris Johnson, ¿sí? Para probarse el Brexit, lo que hizo fue estar totalmente en contra de Europa y los migrantes, que Europa nos impone esto y aquello, y seguimos viendo un mundo cada vez más dividido. También en lo social, yo no conozco Europa, pero sí conozco gente que ha viajado y que ha ido y me dice que es muy marcado el hecho de cómo discriminan a los migrantes o a esta gente que todavía no tiene un lugar fijo para vivir, por ejemplo, que viene desplazado de sus lugares por la guerra, por ejemplo. Y eso también tiene mucho que ver con los discursos que dan los gobernantes. Es por eso, cuando hablamos siempre de Bolsonaro, de Trump o de estos, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque uno por ahí que tiene un poco de criterio es como que dice, bueno, no, lo que está diciendo está mal. Pero hay mucha gente que no, y que avala todo eso y después se ve en lo social. Pasa que yo veo que hay un mundo que se olvida un poco de la historia, esto de cercenar minorías, de discriminar a religiones, bueno, etcétera. Tiene mucho que ver con lo que pasó hace 100 años en un mundo totalmente violento y también tiene que ver con hace 100 años cuando el mundo aprendió de eso y buscó una manera distinta, más tolerante, que es uno de los pilares de la democracia, y plural, con esas minorías, ¿sí? Pero nosotros siempre solemos ver un poco al extranjero, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Yo me pregunto si acá en la Argentina también no somos un poco xenófobos. A mí me surge mucha curiosidad la situación de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿sí? Un boliviano, un peruano, que acá decir boliviano se dice muchas veces de una manera sumamente discriminatoria, Peyorativa. Sí. ¿no? Y nosotros eso no lo hablamos, no se habla en los medios, y pasa, ¿sí? Peruano también, paraguayo también, y viste cuando... Yo he visto manifestaciones donde hay carteles y es sáquenlos a todos, que es eso, como si fueran ellos los culpables de los males argentinos, ¿no? Culpar a los migrantes de esas situaciones es xenofobia, de alguna manera, ¿sí? Sí, el argentino es muy, lo hemos dicho un par de veces en el programa, el argentino es muy eurocentrista. Me parece que todo el tiempo nos hemos sentido, a través de los años nos hemos sentido más europeos que latinoamericanos. Y eso se nota a la hora del trato con las personas de la región. Bueno, y para pasar para dar el pie al próximo bloque, nos seguimos sintiendo muy europeos. Alberto Fernández dijo que quería ser como Suecia, como Dinamarca. Bueno, ahora vamos a hablar en el A la próximo vuelta bloque. de la esquina estamos.
familiar and wild. French fries, hot dog, ketchup, main ingredients. Swears and follows English, it's the best in town. Funny how a saying this cannot be distinguished. Strangers is relieving when you point it out. Email, poem, slogans, an example of three things I can't unify. Well, the end got blurry as my thoughts all hurried to you. Estábamos bastante manijas para hablar sobre Argentina. Hay un banderazo, como decía, en todo el país, porque esta semana se desplazaron a 3 jueces, si no me equivoco, que estaban investigando causas de Cristina Kirchner, y se hizo en una situación muy particular porque se lo hizo en el Congreso y sin la oposición. Raris. Raris no, es algo a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno. Y a ver, hay una realidad, no tiene que ver con si es de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, macrista, peronista. Tiene que ver con respetar las instituciones de una república. Lo hemos dicho hasta el hartazgo. ¿Y por qué eso? Porque nos beneficia a nosotros. Siempre que el poder está dividido, ¿sí?, entre un legislativo, un ejecutivo y un judicial, y que sean independientes y transparentes esos poderes, nos beneficia a nosotros como ciudadanos. Alberto Fernández dijo que se quería parecer a Suecia, a Dinamarca, a los países escandinavos, podría haber más cerca, y parecerse más a Uruguay o a Chile, por ejemplo, que son países que están funcionando, y no tanto a Suecia, que estamos a años luz directamente. Si se quiere parecer a esos países, primero se fijaría qué está pasando en la economía, ¿sí?, qué le está pasando a los empresarios más chicos y a los más grandes, no solamente a los grandes empresarios, a los trabajadores, a los laburantes, a la transparencia, a los medios de comunicación. Por ejemplo, esta semana un periodista en Chaco lo sacaron de los pelos de la radio porque estaba criticando al gobierno provincial, ¿sí? Y nadie habla. En el norte parece que, lo dijimos la semana pasada, como si fuera un mundo aparte. Están cagando a palos directamente a las comunidades QOM en el norte, están haciendo ese tipo de cosas con los medios de comunicación y nadie dice nada. Entonces vivimos... Yo no estoy tan en desacuerdo en su momento, todos se burlaron del término y del concepto infectadura, pero no sé si estoy de acuerdo con esa palabra en particular, pero sí con que no estamos en una democracia plena. Esta semana fue la semana de la democracia también, y todos los índices dan que la Argentina es una democracia incompleta. ¿Por qué? Porque no tenemos total libertad de expresión, total libertad de prensa, porque las instituciones no funcionan. Entonces, bueno, abro para que hablemos de la Argentina. Y lo del dólar, también te olvidaste esta semana que fue un fuego, hubieron... El super cepo. Que creo como que
hay cosas que parecieran ser muy básicas y no suceden acá. Por ejemplo, parece muy básico decir como tienen que existir instituciones transparentes y no hacer cuestiones anticonstitucionales y no estaría sucediendo. Entonces, empezando por ahí, Claro, no... como que estamos pidiendo un favor. Sí, o sea, como que estamos pidiendo cosas que en realidad ya deberían estar pasando y no deberíamos estar pidiendo. Entonces, mientras tanto de eso, que el presidente dé un discurso como diciendo quiero parecerme a Noruega, me parece que, o sea, nos está tratando de tontos, pareciera, ¿no? También hay una realidad. Nunca hay que quedarse dormidos. Por la libertad no es que somos libres y ya está. No pasa más nada. No, por la libertad se pelea todos los días. Porque es clásico que el poder se quiera concentrar. Es natural, ¿sí? Se ve en derechos, se ve en ciencia política, se ve en relaciones internacionales. El poder busca concentrarse. Y nosotros, como ciudadanos, no tenemos la responsabilidad solamente de una vez cada 4 años meter una boleta en la urna. No significa ser ciudadano solamente eso. Significa todos los días fijarse cómo está el país, por qué está así, qué podemos hacer para mejorar. Este último tiempo muchos han dicho que la salida es Ezeiza, la salida es irse. Me niego a pensar que sea tan así. Nuestra responsabilidad hoy como jóvenes, como ciudadanos, como argentinos, por los que fueron y por los que vendrán, es quedarse acá y pelear por nosotros, ¿sí? Por nuestro futuro, un poco. Yo difiero un poco de eso por la cuestión, tengo que admitir que soy un poco team Ezeiza, por el tema de que Team Ezeiza. está todo bien hasta que no puedes pagar la luz, hasta que te recibís y no conseguís un trabajo. Claro. Yo leí un tuit de una chica que decía, por ejemplo, que estudió 9 años, se recibió de 2 carreras, decía el tuit, estudié 9 años, me recibí de 2 carreras y mañana empiezo a trabajar en un call center. ¿Te querés matar? Yo lo leí. O sea, y te Me querés sentí matar. tan identificado. Sí, porque Imagínate la Ana Acosado que le mandamos un saludo. Levantada es un poco para... Lo voy a tirar en cualquier momento. Gracias. Me estaba poniendo nervioso. No, me parece que es bastante cierto lo que dice la Sol. Y es bastante cierto lo que decís vos también. Ya el gobierno ha hecho uso y abuso de la excusa de la cuarentena para gobernar a decreto de necesidad y urgencia. Y no está clarificando todas las situaciones que atraviesa la Argentina hoy en día, desde el punto de vista salubridad, hasta la economía, hasta el poder judicial, que tendría que ser el más independiente de todos los poderes, desde mi punto de vista. Y ya no quedan puntos buenos para analizar de este gobierno. Me parece que ya no se puede ser positivo acerca de lo que está atravesando Argentina y de lo que le queda atravesar. solo van 10 Es meses. como lo que dicen Solo van 10 meses. que no hay plan, pero no es por ser un poco opositor. Para mí no es hay que plan. no hay plan. No se sabe qué está pasando y hay una incertidumbre. A mí me pasa mucho con la incertidumbre económica, lo que decía la Sol. Es verdad, yo digo, la gente, la solución no es irse. ¿Qué pasa con el pequeño empresario que tuvo que cerrar su negocio y no le quedó otra? ¿Sí? Lo primero que está pensando es en irse. Sí. ¿Cómo se hace? Claro. También un poco el plan, yo creo que Argentina, para que después no nos tilden de tan gorilas, yo creo que Argentina entero no tiene un plan, porque tampoco vemos una oposición que ofrezca cosas de que, digamos, Desde compramos ya. ahí. Desde ya. Entonces Bueno, es como, sí, hay al no que- tener ningún lugar de donde agarrarse, es como que estamos a la deriva, digamos, como sociedad. Hay que cortar, y perdón la expresión, pero hay que cortar con la estupidez de que si se critica a este gobierno somos macristas o Sí, tal cual. Sí, tal somos cual. opositores férreos. La verdad es que la oposición da vergüenza también acá en la Argentina, y el hecho de que la oposición dé vergüenza es que este gobierno sea tan malo también. Ya que estamos criticando la oposición, aquí en Mendoza ahora el domingo se vuelve a fase 1 hasta el día martes. ¿Por qué? Porque subestiman a los estudiantes y a los jóvenes como que fuéramos no sé qué. El otro día tuve una discusión con mis padres de que nosotros somos los que más nos cuidamos en referencia a los más grandes. Ahora, el gobierno del Roy Suárez le está importando muy poco también las empresas o las pymes provinciales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Una pequeña empresa que ya viene destruida por la situación de la pandemia, que le dicen, bueno, tenés que cerrar del domingo al martes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son irresponsables. Bueno, ¿y cómo le doy de comer a mis trabajadores? ¿Cómo les pago? ¿Me entendés? O sea, la Argentina está como en un mambo bastante desequilibrado en general, de la oposición, del gobierno, y a mí se me viene mucho una frase que pasó en el 2001, la referencia que fue el que se vayan todos. Y yo estoy un poco en esa, ya estoy harto de toda una clase política entera que se está, perdón la palabra, pero que se está cagando en todos nosotros de alguna manera, que les importamos muy poco. Hoy, por ejemplo, vi cuánto era la declaración jurada de Máximo Kirchner, 106.000 millones de dólares. ¿Lo pueden creer? Nos Ha, reímos para ha no trabajado llorar. mucho en su vida para tener ese patrimonio. No. Se lo merece. Se lo merece. Gracias, Maxi, por lo... Ha sido una meritocracia. Bueno, pero él, que tiene esa locura guita porque la verdad que es muy exitoso, no sabemos cómo, para abajo todos tienen más o menos lo Un mismo. streamer exitoso. Felipe Solá tiene 4.500 millones de dólares.
¿Cómo? No lo sé. Claro, ¿y cómo se explica? ¿Cómo se le explica eso a la gente que tiene hambre? O sea, es como... ¿Sabes qué es lo gracioso? Que hoy la Argentina no puede girar dólares al exterior para pagar, por ejemplo, importaciones. Hoy las personas que quieren desarrollar algún tipo de producto, que quieran vender nacionalmente, no tienen materia prima muchas veces porque la Argentina no tiene fondos para girar al exterior en lo que son importaciones. ¿Saben lo que es terminar. No, Ah, perdón. quería hacer esa comparación No, sí, a ver, en cuestión, irónica. ya que estoy con esto de la economía internacional, en cuestión de relación financiera y comercial internacional, estamos devastados directamente. Y vamos a lo más primordial, la cuestión de las aerolíneas y los aviones y el éxodo de las multinacionales que ha habido esta semana, ¿no? Uno dice, que se dan las multinacionales, oligarcas, qué sé yo, porque he visto eso en Twitter, esa estupidez. No se dan cuenta la cantidad de trabajadores que se quedan sin laburo, ¿me entendés? Sí. Y la mayoría de los trabajadores, ya que estamos en la Semana del Estudiante, son jóvenes, ¿sí? Chicos como nosotros que necesitan laburar, pagarse la universidad, pagarse su departamento. Y bueno, que se va a Starbucks, que se va a Falabella, que se va... Y como si no pasara nada. Después, ¿quién va a dar laburo? ¿El gobierno? No, hay algo que no entiende Bueno, la gente. ahí está el problema. Porque de última, si vas a sostener ese discurso de que se vayan todos... Bueno, generá vos el trabajo entonces. Imposible, Es que no lo imposible tiene que porque generar el gobierno. el gobierno nunca va a ser Y bueno, productivo. y ahí está. Entonces, ahí está el punto. Entonces, no es eso. No es que se vayan las multinacionales. La verdad es que esta semana yo ya me metía todos los días a los diarios, a Twitter, y ya veía que uno más se iba y era como... No sé, pasó a ser moneda corriente. De la nada empecé a leer Falabella, Globo. Es muy triste la situación. Yo no entiendo ya. Si no entendemos la situación económica... Bueno, pero te dicen salud antes que economía, ¿no? No estamos entendiendo. ¿Qué Que pasa? ya no es más ese discurso. Ya no es cero, más ese discurso. cero, Y cero el porque mundo estamos en la cambió. salud muy mal. Primero, en la Argentina está en el top 10 de los países más infectados del mundo, ¿sí? No se entiende En cómo. crisis económica estamos, pero totalmente... Porque los países desarrollados en general, que dependen del contexto internacional para crecer, como Turquía y Sudáfrica, están mal, pero no tan mal como lo está la Argentina, ¿sí? Nosotros estamos, pero destruidos directamente. No, y aparte el hecho de mantener esta política, si se quiere, de cuarentena, al gobierno desde el punto de vista económico le conviene. Que no gire, Totalmente, la sí, la sí, plata con la velocidad que tendría que girar en el entorno macro, le permite que la inflación no se vaya por las nubes. Ahora quería ir a eso. ¿Saben lo que es la doctrina del shock? De Noemi Campbell. No. ¿No? Bueno, está el documental en YouTube, lo pueden ver. La doctrina del shock es cuando un gobierno asusta a la población de tal manera que te puede meter por atrás cualquier cosa, ¿sí? Pasó, por ejemplo, durante las dictaduras militares en Latinoamérica, donde te decían que la amenaza era la guerrilla, el terrorismo, bla, 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 y mientras tanto había todo un gobierno que implantó un neoliberalismo carnívoro, en América Latina sobre todo, porque no es el liberalismo común, sino que nos endeudábamos, etcétera. También pasó en el 2001 con George Bush, que te dijo, el problema son los terroristas en Pakistán, en Afganistán, en Irak, y te invadió todo Medio Oriente. Esa es la doctrina del shock, asustarte de tal manera de meterte cualquier cosa por detrás. Sí, y tú te hago un comentario a esto que estás diciendo que me pareció muy interesante, que la ironía es que hoy en día ya el miedo no es hacia la cuarentena, perdón, ya no es hacia el virus. Es hacia el gobierno. Sí, ya es miedo, o no sé si es miedo, pero ya te da paja en realidad, que te pongan la multa en realidad, ¿no? Que te, Sí, no sí. que te Vagancia. contagies de... Bueno, a eso es lo Flojera. que iba. Ahora se está estudiando mucho a ver si esto del coronavirus y la cuarentena, que obviamente existe, no somos ni conspiranoicos, ni que no existe. El coronavirus existe. Terraplanistas. Sí, no somos terraplanistas. Sí, pero no es tan grave como lo pintan. Desde ya, ¿y qué están, cómo lo están aprovechando políticamente para hacer lo que quieren hacer? ¿Sí? Y eso es la doctrina del shock. Hay mucha gente que ya no estamos asustados, estamos cansados, pero como el momento en el que estuvimos asustados y en cuarentena en nuestras casas, hicieron lo que quisieron. Un presidente que gobernó a decreto durante meses, ¿sí? Hizo lo que quiso con la justicia, con el Congreso, con la oposición, con todo prácticamente. Y eso es un tema. No me voy a olvidar el mismo día que la Unión Europea sacó el comunicado que tenían un plan para regenerar lo que era Europa en cuanto a la economía, que le iban a prestar PBI a España, Italia, que eran los países. El mismo día fue el día que Alberto Fernández dijo, yo no creo en los planes económicos. Ahí dije, ok, estamos en un gran problema, porque ¿cómo vamos a salir de esto? Digamos, ya estamos sumergidos en la crisis mundial, si se quiere. En un momento, al principio de todo esto, lo podíamos ver como una oportunidad, como decir, bueno, Argentina se puede levantar y puede volver al mundo, pero ahora no sé ni dónde estamos, ni regionalmente ni internacionalmente. Mal, muy mal. Hoy, por ejemplo, Martín Guzmán presentó cómo va a ser el gasto del presupuesto del año que viene y vemos que hay un 50% de gasto público directamente a las ayudas sociales y después hay cuestiones como la defensa que tienen 1,4%, nada más. Sí, hay que ver
¿Qué parte de lo que presenta Guzmán termina siendo verdad o termina siendo cierto a futuro? Hace una semana Guzmán decía que el cepo no iba a existir y Perdón, Cándido, ya cerramos. 2 o 3 días Está después por dar tenemos algo. el super cepo que nos Bueno, lo del enteramos. Super Cepo fue un fuego directamente. O sea, la gente estaba que no entendía nada. Porque justamente esto... y Una el semana problema- antes Alberto Fernández dijo que no lo iba a hacer. Exactamente. No, y Ahí justamente está. Guzmán 2 días antes salió a decir Ah. que no iban a poner, que no iban a acrecentar el porcentaje del cepo porque era aguantar la economía, que ellos no habían venido a hacer eso, sino que a reestructurarla, a volver a ponerla Vos en lo marcha. estás queriendo un poco más a Guzmán, veo. No, ya no sé qué pensar de esta Vamos a gente. cerrar este bloque. Después, si quieren, seguimos hablando de Argentina, pero la verdad que es alarmante lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Cuando decimos en diplomacia activa que el mundo nos necesita atentos y la política en actividad, es esto, ¿sí? Salgamos a la calle, exijamos, seamos oficialistas u oposición, no nos dejemos estar, no durmamos porque el poder y la política nos puede pasar por arriba. Ahora sigamos un corte. A veces sueño con volar, dejarme caer, soltarlo todo. A veces sueño con saltar contra la pared y abrirme el paso. A veces busco liberar, soltando mi voz. Y en el silencio, a veces pienso que es mejor dejar de pensar. Ir con el viento.